Listo, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de prevención. Este mes, como muchos de nosotros sabemos, mañana es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por eso hemos querido el día de hoy hacer una sesión, digamos, un tema especial, que es relacionado a lo que es cultura de seguridad y salud en el trabajo. En este tema nosotros vamos a poder revisar un poco la definición de cultura de seguridad, la escala de la cultura de seguridad, qué escalas tiene, un poco las ideas para fortalecer la cultura de seguridad dentro de nuestras empresas. Y finalmente cerramos con el punto de sistemas de SST resilientes, que es, como ustedes saben, el tema por el Día de la Seguridad que ha establecido la OIT. Para el desarrollo de este tema tenemos una invitada muy especial. Ella es la ingeniera Luisa Carrión. Es PhD en psicología, tiene un MBA en gestión y tecnología ambiental. Es ingeniero de seguridad en el trabajo, ingeniero ambiental y de recursos naturales. Tiene 17 años de experiencia en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Y tiene también experiencia en lo que es higiene, sostenibilidad en proyectos de infraestructura, minería, hidrocarburos y agroindustria. Es experta en el diseño de programas de psicología aplicada a la seguridad en el trabajo. Adicionalmente, ella es docente de pregrado y posgrado en las universidades UTEC, UPC, UD Lima, ESAN y en la UNOPS. Por favor, Luisa, doy pase para que inicies con la sesión. Luisa Ana María, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Es un placer estar el día de hoy y compartir con ustedes ese tema que es súper importante y que en los últimos años pues ha venido siendo parte de investigaciones por parte de los especialistas, ya que estamos hablando de un tema de cultura, de hábitos, de comportamientos, ¿no? Hoy día, en estos minutos que vamos a tener para compartir, vamos a conversar sobre algunas cosas que son súper básicas para hablar de cultura y seguridad. Vamos a tocar algunas definiciones de acuerdo a la bibliografía, de dónde es que proviene el interés por la cultura de seguridad. Vamos a ver también la influencia que tiene la cultura organizacional en la seguridad y salud en el trabajo. Todo esto considerando que hablar de cultura de seguridad actualmente se ha convertido en un tema súper importante, muy trascendente, y que con el pasar de los años incluso está cobrando mayor notoriedad y, como les dije hace un ratito, está siendo más estudiado e investigado. Entonces vamos a comenzar. Y es que cuando hablamos de cultura de seguridad y empezamos a buscar algunas definiciones sobre cultura en la bibliografía, todos los autores coinciden en que la cultura de una organización está conformada por valores, está conformada por principios, conocimientos, por comportamientos que los miembros de una organización comparten, ¿ok? Y se habla sobre cultura. Un momentito acá, ¿qué está pasando? Ajá. Y se habla sobre la cultura que todos traemos a partir de nuestras vivencias, es decir, de cómo hacemos las cosas, cómo las pensamos. Y es importante recalcar, ¿no? Y mencionarles que cuando hablamos de manera de pensar, nos referimos a principios filosóficos, opiniones sobre lo que se hace, sobre lo que no se hace, y cuando hablamos de maneras de hacer las cosas, nos referimos a lenguaje común, formas de saludarse, formas de vestirse, ¿no? Y al pertenecer a una misma organización, se va desarrollando con estos componentes que cada uno de nosotros traemos con nosotros mismos. Se habla de una cultura propia de la organización, ¿no? Que conocemos como cultura organizacional. Y todo esto conlleva ¿a qué? A que este grupo de personas que conforman una organización compartan maneras de pensar, y maneras de hacer las cosas con respecto a la seguridad, denominándose a ello cultura de seguridad, ¿no? Y un poco, para conocer algo de historia, son dos hechos que marcaron
el punto de partida que nos lleva a ir más allá dentro de una organización. ¿Con qué finalidad? Pues con la de investigar el por qué suceden los eventos no deseados. Y nos dice la historia, pues, que estos dos eventos, ¿no? Como el que estamos viendo, la explosión, pues, de la nave espacial Challenger y del accidente nuclear de Chernobyl, nos lleva a dar con que tenemos que investigar un poquito más al fondo de las organizaciones, ¿no? El análisis de estos dos grandes accidentes muestra, en efecto, que no pueden ser explicados solamente a través de comportamientos inseguros de quienes operaron, ¿no? Esta planta, de quienes operaron, o la tripulación que pereció en el accidente de la nave espacial, sino que son el resultado de una acumulación progresiva de algunos disfuncionamientos en la organización, ¿no? Entonces, es debido que de estos dos hechos históricos que ocurrieron, es que la noción de cultura de seguridad se extiende progresivamente. Y la literatura científica sobre este tema se va enriqueciendo a lo largo de los años. Y efectivamente, los resultados que se dieron a raíz de las investigaciones de ambos hechos revelaron, pues, que todo ese conjunto de maneras de hacer, de maneras de pensar, que son ampliamente difundidas dentro de una organización o dentro de estas organizaciones, pues eran incompatibles con operaciones seguras, ¿no? Entonces, pues podríamos decir que la perspectiva de la cultura de seguridad nos va a permitir evitar atribuir estos comportamientos que se observan solamente a las personas, a los individuos. Y quizás eso nos ha pasado en nuestras empresas. Cuando ocurre un accidente, ¿qué hacemos? Y la culpa es del trabajador, o la culpa es del muerto, ¿no? Esa es la causa del accidente, ¿no? Entonces, el tener, pues, la cultura de seguridad nos va a ayudar a ir un poco más allá, ¿no es cierto? Pues el objetivo, ¿cuál es? Es comprender cuáles son esas características que tiene la organización que va a influir de manera positiva o que va a influir de manera negativa en la relación que tienen los trabajadores para con la seguridad. Como por ejemplo, ¿cómo son nuestros procedimientos de trabajo? ¿Son claros? ¿No son claros? El lenguaje con el que se trabaja es un lenguaje sencillo que todos los trabajadores lo entienden, lo comprenden. ¿Cómo es el diálogo con los líderes, entre los líderes y liderados? ¿Cómo se ve el diálogo? ¿Es un diálogo cordial, es empático, es autoritario? ¿Cómo se sienten los trabajadores? ¿Cómo se tratan las emergencias? ¿Hay reconocimiento a nuestros trabajadores cuando hacen las cosas bien? ¿Se los sanciona? Entonces, es una sumatoria de todo ello. Entonces, podemos decir que la cultura de seguridad en una empresa va a reflejar el lugar que la cultura organizacional le concede a la seguridad en todas las decisiones, en todas las áreas, en todos los puestos de trabajo y a todos los niveles jerárquicos. Y aquí, importante también, la cultura de seguridad es la forma en que se percibe, en que se valora y en que se prioriza la seguridad en una organización. ¿Qué es lo que va a reflejar? Va a reflejar el compromiso real con la seguridad en todos los niveles de la organización. No es solamente tener una política de seguridad bonita en la pared de la empresa, si es que nadie la conoce, si es que nadie la practica, si es que nadie sabe que ese gerente general o ese representante legal que firmó la política, firmó compromisos que la organización está asumiendo para con la seguridad y salud en el trabajo.
y que si todos formamos parte de esa organización, por más que sea el gerente general quien la firme, todos tenemos la responsabilidad de trabajar con seguridad. Eso es muy importante. Entonces, dicho esto, podríamos afirmar que el implantar una cultura de seguridad nos va a permitir a las empresas que puedan controlar esos riesgos que son una mayor amenaza para la organización. Y obviamente, cada organización es distinta, cada organización es especial, es única. Cada organización tiene peligros y riesgos que son diferentes. Ajá. Así como también tiene diferentes limitaciones. Por eso que cuando hablamos de cultura de seguridad, lo ideal es diseñar cuál va a ser nuestros pasos a seguir, cómo vamos a implementar nuestra cultura de seguridad. No es bueno copiar, si a la empresa X le funcionó, esa misma fórmula la voy a usar yo. No es así, eso no funciona. Nosotros, cada empresa tiene que empezar desde cero, y ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo se integra la preocupación por la seguridad en cada uno de los procesos y en todas las prácticas de una empresa? O sea, preguntémonos eso, el cómo, ¿no? Y es importante mencionarles también que el implantar una cultura de seguridad no es un trabajo en donde se va a ver el resultado de un día a otro. O sea, ya mira, hoy día implanto mi cultura de seguridad y mañana tengo 0 accidentes. No es así. Porque estamos hablando de cambio de comportamientos, cambio de esas maneras de pensar, de esas maneras de hacer. Y eso se consigue, sí se puede lograr, pero no de un día para el otro. Es un proceso donde vamos a ver resultados, sí, a un mediano o a un largo plazo. Y ya específicamente sobre el cómo debemos implantar esta cultura de seguridad en nuestra organización, pues lo primero que debemos hacer es un análisis, un diagnóstico, saber en qué etapa estamos, ¿no? Conocer en qué fase está nuestra cultura de seguridad o en qué nivel está nuestra cultura de seguridad, ¿no? Y de acuerdo a la bibliografía, se pueden utilizar algunas metodologías que quizás ustedes ya las conocen. Por ejemplo, tenemos la curva de Bradley. Y probablemente es uno de los modelos más conocidos a la hora de medir la cultura de seguridad, ¿no? Este modelo fue diseñado y desarrollado en los años 90, más o menos. Es un cuestionario de 27 preguntas y que se va a centrar en 3 ejes: en el liderazgo, en la estructura de la organización o de la empresa y en las acciones que la empresa ejecuta o realiza en pro de la seguridad, ¿no? Y el resultado, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir en cuál de estas fases, reactivo, dependiente, independiente o interdependiente, se encuentra la cultura de seguridad en nuestra organización, ¿no? Entonces, como ventaja de este método, ¿no? Podemos destacar, pues, que es un método utilizado desde hace mucho tiempo, apareció en los 90, como les mencioné hace un momentito, es consistente, se ha aplicado en diferentes sectores empresariales, incluso los resultados que ha podido tener nos ha permitido hacer unas comparaciones también por sector, ¿no? Otra metodología, aparte de la curva de Bradley, es este método que se llama NOSAC 50, ¿no? Que son 50 preguntas, un cuestionario de 50 preguntas, a través del cual se evalúa el clima de seguridad en una organización, ¿no? Este clima de seguridad como un factor que va a contribuir a la reducción de las lesiones, a la reducción de los accidentes de trabajo. Y estas 50 preguntas se dividen en 7 secciones, ¿no? Que indica cómo los miembros de una empresa, de una organización, pues perciben
cada uno de los puntos que son tratados. Es un cuestionario más de percepción, porque se enfoca en dos grandes grupos, ¿no? Uno, cómo percibe, se le pregunta a los trabajadores, cómo perciben ellos que la línea de mando gestiona la seguridad en la empresa, ¿no? Entonces se recoge información sobre competencias, compromisos, pero de la dirección, del alto mando, ¿no? De los líderes, cómo perciben los trabajadores a los líderes para con la seguridad. Y el otro grupo es cómo perciben que los mismos empleados gestionan la seguridad. O sea, acá se recoge información sobre cómo se ve o cómo se percibe el compromiso de los trabajadores, de los empleados, ¿no? Para con la seguridad. Cómo es que ellos prefieren la seguridad y rechazan el riesgo, ¿no? Entonces, la ventaja es que es un método que es usado por muchas empresas y que es gratis, es libre, ¿no? Pueden ustedes ingresar en la web, lo pueden descargar y se puede aplicar fácilmente, ¿no? Ese es el otro método. Otro método u otro modelo es el de Parker, o también le llaman la escalera de Parker, ¿no? Y esta metodología también consta pues de una encuesta de percepción de la seguridad y que pasa por todas las áreas y por todas las jerarquías de la empresa, ¿no? Es una encuesta semi-cuantitativa, nos va a dar un resultado numérico, y ese resultado numérico se va a representar en uno de estos escalones que vemos acá con colores, ¿no? El rojo, que es patológico, el reactivo, calculador, el proactivo y el generativo, siendo en esta escala el generativo, digamos, el ideal, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, en esta escalera pues va de manera ascendente, ¿no? Aquí en el patológico, por ejemplo, es cuando la empresa no manifiesta ningún interés, ¿no? En la prevención o ningún interés por la seguridad, ¿no? O sea, está totalmente desentendido la seguridad no existe. El reactivo es cuando se dan respuestas cuando aparecen los problemas, ¿no? Ocurre el accidente, ¡pum! Ya, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Entonces, ese es el reactivo. El calculador es cuando la prevención de los accidentes es percibida como algo intrínseco a un departamento, a un área. No, es responsabilidad del área de SOMA. Ellos tienen que hacerlo, ¿no? Y no está integrada a las otras áreas de la organización. El proactivo, ¿no? Y estamos subiendo en la escalerita. Aquí es cuando la organización se involucra ya de forma activa e integrada, ¿no? Ya todos ven la parte de seguridad. Y el generativo es cuando la organización no solamente llega a involucrarse, sino que ya se asume como una filosofía, ¿no? Como parte de su día a día, como un valor en la organización, ¿no? Entonces, aquí la seguridad ya es uno de los valores de la organización. Entonces, ¿qué pasa luego de que hacemos nuestro diagnóstico, de que analizamos cómo es que estamos, en qué fase estamos? Pues lo que sigue es establecer cuál va a ser nuestra visión como empresa, como organización, a dónde queremos llegar con la seguridad, ¿no? Entonces la empresa pues tiene que establecer su visión en seguridad. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? Queremos que nuestra gente llegue sana y salva a su casa. Queremos lograr el 0 accidentes, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que puede ser una visión de seguridad. Entonces, luego de saber en qué nivel o en qué fase se encuentra nuestra cultura de seguridad, y luego de definir cuál es la visión en seguridad, a dónde queremos llegar, pues lo que nos toca es diseñar estrategias que deberán implementarse para formar o fortalecer la cultura de seguridad en una organización. Entonces, ¿qué hacemos? Pues elaboramos un plan de acción por etapas, con responsabilidades, con indicadores, y hay una metodología que nos puede ayudar en este proceso, ¿no? Y se las recomiendo porque yo ya he trabajado con esta metodología, que es el Design Thinking. De repente muchos de ustedes la conocen también.
Y esa metodología, lo especial que tiene, y lo bacán, como le digo yo, es que está centrada en la persona. ¿Y las empresas por quién están conformadas? Por personas, ¿no es cierto? Entonces, esta metodología es óptima y encaja súper bien para el objetivo que buscamos. Y como ustedes ven, consta de algunas etapas, como el empatizar, vamos a analizar, luego generamos ideas y luego intentamos con los prototipos hasta que vamos a buscar la solución a los problemas que queremos. Digamos que queremos implantar nuestra cultura de seguridad. Eso es lo que estamos buscando y a través de esta metodología lo podemos hacer. Entonces, había comentado hace un momentito que la metodología inicia con la empatía. Y la empatía es el elemento esencial de este proceso de diseñar nuestra cultura de seguridad. Porque empieza con entender a nuestros trabajadores, saber qué piensan, saber qué sienten, qué es lo que desean, qué escuchan, qué observan, qué perciben. En esta etapa debemos llegar a ellos, conversar con ellos y obtener una información que nos va a servir para lo que viene luego, ¿no? Y a través de qué instrumentos podemos obtener esta información. Podemos trabajar la empatía a través de entrevistas, a través de focus group, a través de encuestas, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos de instrumentos que podríamos utilizar. Luego de que empatizamos, ¿qué es lo que sigue? Sigue el definir, ¿no? Y aquí se analiza y se sintetizan los hallazgos en las necesidades más importantes que hemos podido identificar en el empatizar y también en nuestro diagnóstico, porque toda la información nos va a servir. En esta etapa podemos utilizar el Journey Map o un mapa de viaje, ¿no? De nuestros trabajadores. El que están viendo ustedes en su pantalla es un Journey Map de un operario, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hace un operario? ¿No? Es una visualización compacta, así, de la experiencia que nuestro operario tiene en su día de trabajo. También podemos hacer un Journey Map de un líder. Ajá. Entonces, vamos a tener en este Journey Map, vamos a tener, ¿qué cosa? Los procesos, vamos a tener necesidades de estas personas, lo vamos a tener ahí mapeado, y también sus percepciones, ¿no? Son herramientas que nos permiten hacer este diseño de la cultura de seguridad de una manera mucho más ágil, mucho más dinámica. Y luego que hemos recogido la información en nuestro diagnóstico, luego que hemos empatizado, luego que ya hemos hecho nuestro mapa de los operarios, de nuestros trabajadores, ¿qué nos toca hacer? Nos toca crear preguntas retadoras, esas preguntas que nos inviten a buscar soluciones, a buscar oportunidades, y a partir de estas preguntas empezar a generar ideas, lluvia de ideas. Y aquí no hay que sentirnos mal si pensamos, oye, no, mi idea es loca, es descabellada, es jalado de los pelos, eso no se va a poder hacer. No, es poner todas las ideas y después ir ordenándolas, ir armándolas, empezar a trabajar con estas ideas. Y de esas ideas más inesperadas, o las que creemos a veces que son las más locas, es de donde salen realmente las soluciones. Entonces, estas ideas, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos van a permitir diseñar nuestros programas. Esos programas, esas acciones que vamos a tener que implementar para fortalecer o para implantar una cultura de seguridad. ¿Y luego qué queda? Pues validar los prototipos de programas, los prototipos de las acciones que hemos diseñado, ¿no es cierto? Y esto se puede trabajar en grupos pequeños y analizar el nivel de aceptación. Por ejemplo, podemos proponer un programa de comunicación que busque hacer pensar a los trabajadores en algo que los motive a ellos,
es en buscar en ellos eso que los motiva a trabajar seguros, ¿no? Por ejemplo, la familia, ¿no? ¿Y cómo es que su familia se puede ver afectada si es que él se accidenta porque no realizó un trabajo seguro? Y para ello se pueden utilizar diferentes tipos de estrategias, videos, intervenciones, radionovelas, folletería, canciones, ¿no? Por decir algunas cosas, ¿no? Para los líderes, por ejemplo, lo que se ve, y por la experiencia se los digo, se necesita trabajar las habilidades blandas en los líderes, enseñarles a comunicarse con su gente, a ser más empáticos, más asertivos con sus trabajadores. Entonces también se pueden trabajar con los líderes programas específicos que nos van a ayudar a poder implantar o fortalecer nuestra cultura de seguridad. Otro ejemplo y de un proyecto que tuvimos muy interesante es de una empresa que tenía contratistas en la Sierra de Perú, en la Sierra de Ancash, y que ellos pues no sabían cómo darle más información a su gente, porque decían, mira, los capacitamos, les damos charlas, damos todo, pero no hay efecto, no vemos eso de que sí, las personas están entendiendo. ¿Y qué pasaba? Que más del 50% de sus trabajadores eran quechohablantes y no habían considerado ese pequeño detalle tan significativo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar estrategias, empezamos a implementar con este mismo Design Thinking, empezamos a implementar un programa para poder formarlos en seguridad. Ahí utilizamos diferentes tipos de estrategias en donde incluimos el quechua. Y la aceptación que tuvo cuando validamos nuestros prototipos fue espectacular. Entonces, y hasta ahora siguen trabajando en esa línea, ¿no? Es muy importante esas primeras etapas, ¿no? El de empatizar con la gente, el de conocerlos, el de entenderlos. Por eso es que esta metodología del Design Thinking, pues inicia con esa empatizar, ¿no? Que en seguridad es un gol de verdad utilizarlo. Yo les recomiendo que utilicen esa metodología. Entonces, validamos nuestros prototipos y así hasta evaluar nuevamente el nivel de cultura de seguridad en nuestra organización y hacer los ajustes que sean necesarios. La seguridad está inmersa dentro de ese ciclo de mejora continua. Tenemos que estar en evaluación constante y buscando siempre cosas distintas, cosas que muevan a nuestra gente, cosas que los motiven, cosas diferentes, que a ellos les genere ese wow que queremos, ¿no? Y mantenerlo sobre todo. Entonces, es una búsqueda constante de esa mejora continua, ¿no? Importante es tener siempre presente que la evolución de la cultura de seguridad no puede ser producto de una acumulación de acciones que hacemos a veces sin un norte. A veces nosotros, y se los digo, porque yo trabajo en seguridad, y yo me acuerdo que hace unos años atrás queríamos hacer todo, ¿no? Y mandábamos así como que disparos al aire, pero sin tener algo que pueda contener todas esas acciones. Entonces, lo ideal es, si ya vamos a implantar una cultura de seguridad, dentro de esa cultura establezcamos nuestros planes de acción, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, encapsular todo y que todo tenga objetivos, que tenga responsables, que tenga indicadores para poder ir evaluando cómo es que vamos, ¿no? Es decir, requiere un auténtico proyecto de cambio, es hacer un proyecto, ¿no? Entonces, tengamos presente también que hacer evolucionar la cultura de seguridad lleva tiempo, como les dije hace un momento. No es que hoy día decido implementar la cultura de seguridad o implantarla y mañana ya está todo bien. No. La mejora de los resultados en materia de seguridad o en seguridad y salud de trabajo es una práctica continua. ¿Ok? Eso es importante y eso hay que recordarlo siempre.
Y ahora que estamos hablando sobre cultura de seguridad, como saben ustedes, y Ana María lo mencionó al inicio, todos los años, cada 28 de abril, se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esta celebración busca promover la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, las enfermedades relacionadas con el trabajo en todo el mundo. Y es una campaña de sensibilización, pues, que está destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo la creación y la promoción de la cultura de seguridad puede ayudarnos a reducir el número de muertes y el número de lesiones o enfermedades relacionadas al trabajo, ¿no? Y a este respecto, pues la OIT cada año elige un tema distinto. El año pasado, si mal no recuerdo, era la seguridad y salud en el trabajo pueden salvar vidas, cuando empezamos con el tema de la pandemia. Y ese fue el lema o el tema sobre el cual se movió la campaña por el Día Mundial de la Seguridad el año pasado. Y después de un 2020 tan difícil para todos nosotros y en todos los aspectos, la OIT decidió que el tema de este año se llame Anticiparse a las crisis, prepararse y responder. Invertir hoy en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y el objetivo de este tema es que todas las celebraciones, las campañas, todas las actividades que se hagan, ¿no? Buscan estimular el diálogo sobre la importancia que tiene, ¿no?, el que las empresas inviertan hoy en seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para que podamos responder a emergencias, para que podamos responder a crisis que nos afectan a todos, ¿no? Por ejemplo, la pandemia. Nadie, absolutamente nadie, la tenía rastreada y mapeada antes de marzo del 2020. Nadie, en marzo del 2020, nos imaginábamos que íbamos a tener un año con tantos cambios, ¿no? El COVID-19 irrumpió como crisis mundial en nuestro 2020 y las repercusiones han sido gravísimas y aún siguen siendo gravísimas, ¿no? Entonces la pandemia ha incidido en casi todos los aspectos, en todos los aspectos del mundo del trabajo, ¿no? Desde el riesgo de la transmisión del virus en nuestro lugar de trabajo, hasta los riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, que han surgido a partir de las medidas de control que hemos implementado, ¿no? Por ejemplo, nosotros quizás hemos tenido que cambiar nuestro trabajo presencial por una nueva modalidad, ¿no? Los trabajos remotos, el teletrabajo, para poder continuar con nuestras labores. Pero también esta nueva modalidad de trabajo ha planteado riesgos potenciales para la seguridad y salud del trabajo de las personas, ¿no? En particular, de los riesgos psicosociales, que de acuerdo a las estadísticas, en lo que va del 2020 al 2021, ha ido en aumento. Entonces, hoy en día, pues, a partir de lo que hicimos y de lo que no hicimos, quizás en el año 2020, con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, lo que debemos hacer es reflexionar como personas, debemos reflexionar como organizaciones, debemos reflexionar como país. Es importante darnos cuenta que cada uno de nosotros es responsable de frenar muertes y lesiones en el trabajo, ¿no? Los gobiernos tienen que proporcionar leyes y servicios, normas que nos ayuden a generar un sistema de inspecciones que pueda ser vigilante y que esté ahí y que nos diga a las empresas que debemos de cumplir con lo que está escrito en la normativa, que debemos de cumplir con esa política de seguridad y salud en el trabajo. Los empleadores
Los empleadores somos responsables de garantizar que el lugar de trabajo sea un lugar de trabajo seguro y saludable. Y nosotros como trabajadores, pues tenemos la responsabilidad de trabajar de manera segura, de protegernos y de también proteger a nuestros compañeros, ¿no? Y como empresas, pues busquemos nuestras oportunidades de mejora, implementemos lo necesario para poder anticiparnos a esas crisis. Aprendamos a ponernos siempre quizás en la situación más extrema. ¿Por qué? Porque ello nos va a obligar a encontrar soluciones, a establecer controles mucho más exigentes. Y escuchemos a nuestra gente, escuchemos a nuestros trabajadores, porque las soluciones muchas veces salen a veces de donde menos nos imaginamos, ¿no? En conclusión, señores, seamos resilientes. Yo no sé si alguna Ana María tiene preguntas para poder escucharlos y atenderlos. Sí, bueno, acá tenemos espectadores que están levantando la mano. Cristian Campos, ¿tienes alguna consulta? Te vamos a permitir hablar. ¿No? Ok. Daisy Villaverde también levantó la mano. Sí, Cristian, ¿te escuchamos? Bueno, parece que no se escucha su audio. Lisbeth. Estamos activándoles el audio. Bueno, por mientras, si no, voy a hacerte una pregunta, Luisa. Quiero que por favor me respondas a ver si es que una empresa, vamos a suponer que ha tenido muchos accidentes, y esta misma empresa coloca la producción sobre la seguridad. ¿Esto quiere decir que esta empresa no tiene cultura de seguridad? A ver, se puede decir que esta empresa sí tendría una cultura de seguridad, pero, por ejemplo, si usamos el método de la curva de Bradley, permíteme devolverme acá, si usamos este método del modelo de Bradley, la curva de Bradley, perdón, esta empresa estaría en esta fase, en la fase reactiva, ¿no? O quizás en la fase dependiente. No podemos decir que no tiene una cultura. O sea, tiene una cultura de seguridad, pero está todavía en esta fase, ¿no? En fase inicial. Perfecto, Luisa. Acá tenemos algunas preguntas en el chat. José Mendoza nos pregunta, ¿existe alguna recomendación o indicador de que estamos haciendo las cosas bien en seguridad de acuerdo a cada sector? Lo que normalmente utilizamos como indicadores en seguridad son los indicadores de accidentabilidad, ¿no? Y muchas veces decimos, si no tenemos accidentes porque estamos bien. ¿Pero realmente estamos bien? Esa es la pregunta, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es sincerar nuestros números. Si queremos agarrarnos de los indicadores para decir que estamos bien o que no estamos bien, tenemos que sincerar nuestros números. Tenemos que
considerar incluso hasta los incidentes que tenemos, no solamente los accidentes que son con baja, sin baja, los accidentes con daños materiales, no, sino también los incidentes, esos incidentes que no se reportan, ¿no? Importante también fomentar que los trabajadores puedan sentirse cómodos y sentirse en confianza como para decir, ¿sabes qué? Yo he visto que ocurrió este evento, o a mí me pasó eso, porque muchos trabajadores tienen miedo de hablar todavía, ¿no? Entonces como que se cohíben y dicen, no, si yo digo algo, mi amigo me va a decir que soy soplón o me van a botar del trabajo, entonces mejor me quedo callado, y eso no ayuda a que las empresas podamos, pues, saber realmente en qué nivel estamos o cómo estamos, ¿no? Entonces, es mucho buscar la sinceridad en nuestros números, si es que vamos a trabajar en base a estadísticas, y lo otro es apoyarnos en los mismos trabajadores. Pero a través de fomentar esta cultura de seguridad, es decirles, miren, vamos a empezar a trabajar en esto, esta va a ser la línea, siéntanse cómodos, siéntanse con la libertad de poder hablar, de poder expresarse, que no van a haber represalias, ¿no? Quizás un llamado de atención sí. ¿Para qué? Para que la gente también pueda, con tranquilidad, darnos esas alertas que a nosotros los de seguridad nos interesa saber y conocer, ¿no? Muchas gracias, Luisa. Acá tenemos otra pregunta, Javier Hernández. ¿Cómo desarrollar una cultura de seguridad donde la rotación del personal es alta? Ajá. A ver, yo me acuerdo que al inicio, cuando empezaba a conocer, por ejemplo, el modelo de Dupont, cuando empezaba a hablar sobre el tema de seguridad, a conocer, entenderlo, a querer implementarlo, vi, por ejemplo, que el modelo de Dupont era muy bueno, pero que se tenía que aplicar a, por ejemplo, industrias, que ahí era mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque no había mucha rotación de personal, porque los trabajos o las actividades eran rutinarias, ¿no? Repetitivas, entonces aplicaba súper bien ahí. Pero esa no era la realidad que yo tenía. Mi realidad era una carretera, era un puerto, era una obra de irrigación, donde yo tenía que contratar mano de obra local y, por ejemplo, en carreteras, si vamos avanzando, vamos contratando y vamos liquidando gente, ¿no? Entonces, ese modelo, por ejemplo, a la realidad que yo tenía no aplicaba. Entonces, en la época no sabía cómo hacer, pero ahora ya más o menos con la experiencia puedo decirles que primero tenemos que hacer un diagnóstico, analizar nuestra situación. Si sabemos que la rotación es una de las limitaciones que tiene nuestra organización, pues lo que nos va a tocar va a ser trabajar así de manera continua y ardua sobre la educación en los trabajadores. Si vamos a tener que contratar 30, liquidarlos, contratar después otros 30 distintos, vamos a tener que continuar con ello, empezar de cero con ellos. Pero si yo tengo un nivel dentro de mi empresa que no tiene alta rotación, que son mando medio, que son los líderes o jefes, entonces con ellos también voy avanzando. ¿Por qué? Porque con ellos, con estos líderes, es con quienes yo tengo que trabajar más el tema de cultura y seguridad, porque ellos son los que tienen que cambiar ese chip de que, ¿sabes qué? Necesitamos avanzar, necesitamos producir, avanza, 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 y no paran nunca. A ellos, con ellos es que tenemos que trabajar más que con la mano de obra no calificada, que es la que tiene más rotación, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a ver a sus líderes, van a percibir lo que sus líderes hacen, lo que sus líderes dicen, y ellos los van a seguir. Entonces tenemos que trabajar más que nada, así tengamos una alta rotación de personal, tenemos que enfocarnos bastante en los líderes.
en el alto liderazgo y en el mando medio. Y también en los operativos conforme vayan ingresando. Con ellos es un proceso de cultura constante, de educación constante, y enfocarnos bastante en las cabezas de nuestra organización. Perfecto, quedó clarísimo en verdad, Luisa. Acá Luis Alberto Borja nos consulta, de acuerdo a tu percepción, ¿cómo ves tú la cultura de seguridad aquí en el Perú, nivel país? Ya, a ver, a nivel país, yo veo que hay un afán, entre comillas, por el gobierno, porque tenemos que ver a nivel gobierno, a nivel empresas y a nivel trabajadores. Si vemos a nivel gobierno o institucional, tenemos ya nuestra ley de seguridad desde el año 2011. La ley ha sufrido algunas modificatorias en estos años, en estos 10 años, pero yo creo que todavía falta algo más, ¿no? O sea, la ley nos dice, vamos a basarnos en 9 principios, las empresas tienen que promover la cultura de seguridad, pero no nos dicen cómo tampoco, ¿no? Nos dicen, sí, tienen que hacer de esta manera, los IPC, vamos a evaluarlos de esta manera. Las fiscalizaciones ahora son, digamos que un poquito más rígidas, ¿no? Más constantes por motivo de la pandemia, por los accidentes que han surgido, como el de McDonald's en el año 2019, y eso ha hecho que el Estado, pues, lo lleve a modificar estas mismas leyes que ellos han sacado. Pero yo creo que falta todavía mayor fiscalización, ¿no? Yo creo que sí deberían de enfocarse, mismo teniendo ya más supervisores en SUNAFIL que ya están entrenados y registrados, pero yo creo que todavía no es suficiente. A nivel de empresa, las empresas lo que tenemos que buscar es la formalización, ¿no? Muchas empresas dicen, no, yo no me formalizo porque tengo que pagar un montón de impuestos y no me conviene. Pero es necesario formalizarse, ¿no? Ahora, por motivo de la pandemia, nuestra informalidad como Perú, como país, ha crecido casi un 80%, y los accidentes de trabajo el año pasado, 2020, mismo así que hemos estado en pandemia, con actividades restringidas, han habido accidentes fatales. Octubre han habido creo que 32 muertos notificados, y sabemos que los notificados ante el Ministerio de Trabajo es solamente por empresas formales. Imagínense lo que pasa con las empresas informales. Tiene que fomentar esta formalización, y es un tema que tiene que ver también con las leyes, con la política del gobierno. Y las empresas tienen que ser empáticos con sus trabajadores, ¿no? De acuerdo a sus recursos, hacer que el lugar de trabajo sea un lugar de trabajo seguro, preocuparse por ellos. Los trabajadores somos los líderes y los liderados, porque algunas veces estamos en un lugar o en otro. Tenemos que ser responsables, tenemos que cumplir con los procedimientos, tenemos que cumplir con las normas que nos dan en nuestros centros de trabajo. Muchos dicen, ay, no, el de seguridad solamente viene a molestarme y a decirme que me ponga bien los EPPs o que los use bien, o viene a pararme el trabajo, pero, a ver, lo hacemos porque queremos que llegues a tu casa sano y salvo, porque tu familia disfrute de ti más tiempo, porque te estamos cuidando, porque nos importas. Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿no? Y es un trabajo que tiene que ser por estas esferas, ¿no? La parte de gobierno como país, como empresa y como trabajadores. Perfecto. Muchas gracias, Luisa. Acá hay una pregunta relacionada a la curva de Bradley. Nos indican cuáles son las evaluaciones y procedimientos para determinar los niveles de reactivo, dependiente, independiente e interdependiente. Ajá, como les comenté hace un momento, el modelo de Bradley es un cuestionario, son preguntas, ¿no? Son preguntas que están enfocadas en 3 aspectos. El tema del liderazgo, está enfocado el tema de la percepción, ¿no es cierto?, de cómo es que está el liderazgo, cómo es que está la cultura de seguridad,
A ver, déjenme subir acá. Ah, aquí está. Ya está. Entonces, ¿cómo es el liderazgo? ¿Cuál es la estructura de la empresa? ¿Y cuáles son las acciones de la empresa? ¿Cierto? Entonces, es un cuestionario que pues tenemos que sacar a campo y empezar a trabajar con nuestra gente, con nuestros colaboradores, ¿no? Y el resultado de esta encuesta, porque se tiene que procesar esta encuesta, pues nos va a decir, entre comillas, en qué etapa es que está la cultura de seguridad en nuestra organización, ¿no? Y ese es uno de los métodos, como les dije hace un momento, que más se ha utilizado y que más se utiliza todavía para determinar cuál es la fase o en qué fase está nuestra cultura de seguridad. Ahora, comparándolo con el otro método, con el NOSAC, este sí es un método que incluso está hasta libre, ¿no? No tiene costo. Entonces también es una encuesta y que es fácil de aplicar. Entonces son encuestas, cualquiera de esos tres métodos que ustedes podrían aplicar en sus organizaciones. Listo, Luisa. Acá tenemos otra pregunta. ¿La cultura de seguridad es una metodología para los programas de seguridad basada en el comportamiento? No, son dos cosas distintas, ¿no? La cultura de seguridad no es una metodología, es un concepto, es una forma de ver la organización, es una forma de entender las acciones de una empresa o que una empresa ejecuta en pro de la seguridad, ¿no? Sí, los programas de seguridad basados en el comportamiento pueden desarrollarse con miras a enriquecer o a reforzar la cultura de seguridad de una empresa, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Perfecto. Acá nos piden dar un ejemplo de un Customer Journey Map para el caso del trabajador que sale de casa, llega al trabajo, realiza su actividad y retorna a casa para prevenir el contagio de COVID. Ya, vamos a volver acá a nuestro mapa. Ya, a ver. Este, por ejemplo, es un mapa de un operario, ¿no? Que tiene que asistir a una reunión de trabajo. Podemos suponer que es nuestro trabajador que va a tener que ir a su casa, perdón, al trabajo, ¿no? Y que en el transporte público, creo que es la pregunta, Ana María, ¿se puede contagiar de COVID? No menciona la movilidad, simplemente que sale de casa, llega al trabajo, o sea, no menciona, pero obviamente tendría que llegar al trabajo mediante algún medio de transporte, ¿no? Y vamos a suponer que es un bus, que creo que es el donde hay más riesgo. Ajá. ¿Y puedes completar la pregunta, por favor? Sí. Quieren saber un ejemplo, ¿no? Del Customer Map, para que el caso de un trabajador que sale de casa, sube un bus, llega a su trabajo, realiza la actividad y retorna a casa para prevenir el COVID, específicamente. Ok. Y ya, a ver, en el Customer Journey Map lo que hacemos es mapear cuál es la experiencia de este trabajador, ¿no? En ese salir de su casa, llegar al trabajo, por ejemplo, y en su regreso, durante el día, incluso se marcan las horas y vamos viendo cómo es que este trabajador se va sintiendo, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que cree, qué es lo que espera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, Jorge es un operario que tiene que llegar al trabajo porque tiene que asistir a su reunión de seguridad, ¿no? Pero, por ejemplo, se levanta a las 5 de la mañana para tomar el bus al trabajo y llega a las 6:35 a la empresa. Entonces, lo que hacemos en este Journey Map es ir mapeando, digamos que cada minuto a minuto o cada hora de la trayectoria de nuestro trabajador hasta que llega al trabajo, durante la ejecución de su trabajo y al retorno a su casa. Si en ese mapa podemos ver si es que en algún momento, no sé, tiene algún temor de contagiarse con COVID. A ver, acá estoy leyendo, ¿no? Ya, para prevenir el contagio de COVID,
tenemos que ver en ese interín, en ese itinerario que tiene, en su ida, durante el trabajo y de retorno a casa, cómo es que él se siente con respecto a la exposición que tiene hacia el COVID en su trabajo. Si él siente que la protección que tiene es suficiente, no es suficiente, si él piensa que debería de tener una protección adicional, si él cree que, por ejemplo, la empresa pues no les está brindando los equipos de protección personal que necesita, entonces durante este mapeo vamos a tener que darnos cuenta de estos detalles, ¿no? Por eso que es muy importante trabajar en este modelo la parte de la empatía, de ponernos en los zapatos de Jorge, por ejemplo, cómo es que se siente, y luego contrastarlo con él, con su propia experiencia, a partir de esa conversación que vamos a tener. Y con él mismo ir construyendo este mapa, observando también cómo es que él va desarrollando su día a día. Entonces, este Journey Map nos va a servir para muchas cosas, nos va a dar una información tan rica y que nosotros como especialistas vamos a poder utilizar para poder diseñar un programa que pueda calzar justo con las necesidades que tiene la empresa. Perfecto, Luisa. Muchas gracias. Acá Sara Cifuentes nos pregunta, ¿cómo nos aconsejarías iniciar el proceso de cultura de cumplimiento con premios o con sanciones? O de repente un mix. Ajá, a ver. Yo creo que a todas las personas nos gusta más que nos den una palmadita y que nos digan, oye, lo has hecho bien, ¿no? Estás haciendo muy bien tu trabajo, a que nos digan, ¿sabes qué? Te vas porque o te voy a sancionar o te hago el rocho delante de todo el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de decidir si vamos a empezar con reconocimientos o si vamos a empezar con sanciones es conocer, entender cómo es que está nuestra gente, cómo es que ellos se sienten primero, ¿no? Sería muy arriesgado de mi parte decirte, empieza felicitándolos a todos, ¿no? Porque eso no es, o tampoco te puedo decir, oye, no, sanciónalos a todos, tampoco es, porque ambas cosas pueden tener repercusiones positivas, pero también negativas cuando hablamos de cultura de seguridad. Entonces, lo importante en este proceso, ¿qué cosa es? Primero, conocer a nuestra gente. Volvemos nuevamente al modelo, empatizar. Empatía, empatía, señores, esa es la clave. Entonces, primero, conozcamos qué es lo que quieren nuestros trabajadores, cómo se sienten, porque todas las empresas penalizan, sancionan, todas las empresas premian. Entonces, son procesos que ya se van dando, que ya se han dado, pero tenemos que saber cómo es que nuestra gente se siente con respecto a ello también. Entonces, tenemos que empezar por el principio, empatizar, conversar con ellos, escucharlos, ¿no? Decirles, oye, ¿tú crees que sería, que deberíamos sancionar a las personas que no cumplen con el uso adecuado de los CPPs? ¿Tú qué opinas, no? Sacar información de ellos, escucharlos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Antes de definir si empezamos con sanciones o con reconocimientos. Perfecto. Acá tenemos una pregunta ya bien aterrizada a la coyuntura que estamos viviendo ahora por el tema del COVID-19, relacionado a si es responsabilidad de la empresa la prevención de los contagios dentro de las oficinas, dentro de las instalaciones de la empresa, y si es responsabilidad de la empresa también cumplir con todos los controles, tanto el aforo como la adecuada ventilación. Claro, a ver, si son controles que yo como empresa he considerado que debo de tenerlos dentro de mi matriz y per se, significa que debo de cumplir con esos controles. Si yo dentro de mi matriz y per se he considerado como control tener las ventanas abiertas para tener mayor ventilación en el área de trabajo, tengo que cumplirlo. Si he considerado como control reducir el aforo, pues tengo que reducir el aforo, ¿no? Entonces, si no, ¿qué mensaje estoy transmitiéndole a mi gente? O sea,
mira, por si acaso te estoy diciendo que acá hay un sticker que dice lávate las manos. Pero si quieres, lávatelas, si no, no. Como te sientas más cómodo. Eso estamos transmitiendo, ¿no? Doble mensaje. Si yo como empresa estoy asumiendo controles para la prevención colectiva, tengo que cumplirlos. Asimismo, nosotros como trabajadores tenemos que también cumplir con esas medidas de control personal. Lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento social, ¿no? La empresa también, cada uno. Cuando hablamos de seguridad, cada parte, la empresa como los trabajadores, tienen que apoyar, tienen que poner ahí su grano de responsabilidad. Perfecto. Acá hay una pregunta relacionada a ¿qué formas hay de fiscalizar la cultura de seguridad en el trabajo? Ajá, a ver, más que fiscalizar la cultura de seguridad, es el de autoevaluarnos, ¿no? Si bien la ley te dice fomenta una cultura de seguridad, pero la ley no te dice cómo lo tienes que hacer, ni tampoco te dice cómo te voy a fiscalizar o qué te voy a pedir para ver si es que en verdad estás cumpliendo o no, porque ellos solamente te dicen, a ver tus indicadores, tus estadísticas, ¿no? 0 accidentes. Pero llegar a un 0 accidentes es recorrer todo un camino que no es fácil, que no es sencillo. Entonces, lo que podemos hacer es, nosotros como organización, una vez que decidimos implantar nuestra cultura de seguridad, diseñarla desde cero, ir trabajándola, podemos evaluarnos cada 6 meses, cada año, dependiendo de los programas que vamos a implementar, ¿no? Entonces hacemos nuestra nueva evaluación. ¿Y qué utilizamos para evaluarnos? Las metodologías que les he mencionado. Nuevamente, podemos utilizar cualquiera de esas metodologías para evaluarnos y ver si seguimos en la etapa de que se dio en nuestro diagnóstico o si hemos avanzado, ¿no? Entonces, esa sería una forma. Perfecto. Ya terminando, vamos a tener 3 últimas preguntas. Félix Alberto Rivas pregunta, ¿no? ¿Cómo asegurar el correcto funcionamiento de una cultura de seguridad donde las operaciones de la organización están dispersas a nivel nacional, a lo largo de todo el país, con diferentes costumbres propias de cada zona? ¿Cómo tú puedes, digamos, asegurar el adecuado funcionamiento de la cultura? Ok. Si tenemos diferentes proyectos en diferentes zonas del Perú, cada proyecto es único. Hemos dicho que es distinto. ¿Por qué? Porque las personas traen su propia cultura y la comparten y nos adaptamos y nos integramos y generamos nuestra cultura de ese sitio, de ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si bien, por ejemplo, de una casa matriz que está en Lima, ¿no?, sale el lineamiento de que todos los proyectos tienen que tener implantada la cultura de seguridad porque es una decisión de la organización, es como si implementaríamos con esa misma directriz única, pero proyectos distintos. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener cosas particulares, peligros y riesgos distintos, limitaciones diferentes, clientes diferentes quizás, personas diferentes. Entonces vamos a tener, es como si hiciéramos el proyecto de fomentar o formar o implantar una cultura de seguridad en cada uno de nuestros proyectos, pero sí bajo ese paraguas de la oficina principal o de la casa matriz que nos va a soportar, digamos que con una política de prevención y una política donde diga que la seguridad es un valor de la organización. Perfecto, Luisa. ¿Qué tanto considerarías la importancia de los líderes o el liderazgo para poder lograr una buena cultura de seguridad en la organización? A ver, es importante el liderazgo. Cuando hablamos de cultura de seguridad, el liderazgo es una de las de los pilares más importantes, ¿no? Y la relación que existe entre liderazgo y cultura de seguridad es una relación directa, ¿no?
si existe un liderazgo visible, un liderazgo que se percibe, un liderazgo que se sienta, por defecto va a haber cultura de seguridad. ¿Por qué? Porque los trabajadores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a observar a sus líderes, van a percibir que sus líderes viven, respiran la seguridad, lo tienen en su ADN. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Van a hacer lo mismo, van a replicar esas mismas acciones. Por eso que decíamos que una organización, o en una organización se comparten maneras de pensar, se comparten maneras de hacer, maneras de sentir. Entonces, si yo veo a mi líder que hace las cosas de manera correcta, si veo a mi líder que es una persona comprometida con la seguridad, entonces yo también me voy a comprometer. Yo también voy a hacer las cosas como mi líder las está haciendo. Entonces la relación entre liderazgo y cultura de seguridad es una relación directa. Perfecto, Luisa. Y la última pregunta, ya para cerrar el webinar, ¿cómo sería una cultura de seguridad resiliente? Ajá. A ver, justo hablamos de resiliencia en la última de las diapositivas, ¿no? Porque es un tema que está dentro de la campaña por el Día de la Seguridad en este año, ¿no? Y hemos conversado durante estos minutos de que una organización está conformada por personas, ¿no? Personas que comparten valores, personas que comparten principios, personas que comparten conocimientos, comportamientos, y hemos definido que la cultura de seguridad, ¿no? Son las maneras de pensar y las maneras de hacer las cosas de una forma segura, que comparten los miembros de una organización. Pero ¿qué sería entonces una cultura resiliente de seguridad? ¿No? Entonces sería, pues, una organización que está formada por miembros, por personas, ¿no? Que evidencian comportamientos resilientes. ¿Y cómo es eso? Pues son personas que tienen esa capacidad de poder prevenir los cambios, de poder adaptarse a estas situaciones medias complicadas, de recuperarse, y sobre todo son personas que tienen la capacidad de prosperar ante estas nuevas condiciones. Perfecto, Luisa, muchas gracias. Bueno, agradecemos de verdad haberte tenido. Creo que ha sido una muy buena sesión, donde hemos podido todos recoger muchos conceptos, muchas definiciones que son muy importantes justamente para llegar a una cultura de seguridad bastante buena en nuestras empresas. Gracias. Bueno, Ana María, gracias a ti por la invitación. Gracias a todos por su atención. Listo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Nos vemos. Cuídense.